Muy Buenas. buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estamos en directo. Sí, nuevo. Los moderadores, no sé qué, nos está comentando una cosita nueva acá a YouTube. Pero bueno, que no moleste. Se ve un poco nubladito, ¿no? ¿Será la ¿Será? cámara? O la conexión. A la cámara le puedo pasar una Vale. servilletita. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Ay, cerrar. A ver quién está por aquí por el chat. María Teresa Medina, estaremos presentes, y Pablo también nos saluda. Hola a todos. No se asusten, voy a limpiar la cámara a ver si mejora. Ahí está, naturalidad. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Nosotros bien. Ahora esta vez tengo acá a Ange para que me ayude, porque viste que me hice la picha, un lío, como se dice en España, leyendo los comentarios y respondiéndolos. La verdad es que somos un buen equipo. Y sí. ¿Viste? Nos ¿Viste? Complementamos. ¿No te das cuenta hasta que...? No, y bueno, yo tengo mi parte bastante potente. Oski también está por aquí, nos saluda. Hola, hola. Muy buenas, ahí está. Gracias por conectaros. Sabemos que es un día raro porque hoy Sí. es lunes, claramente, La 3:30 de la tarde, la gente está trabajando, estudia, lo que hagan. ese tipo de cosas, pero bueno, ayer fue completamente imposible porque teníamos una excursión, así que ya el preestreno ya fuera porque estábamos todo el día fuera. Sí. Y aparte no nos dio tiempo a dejar el vídeo subido, No. que lo estamos subiendo. No, bueno, casi está. Pero sí, estuvimos ya desde incluso el día anterior, porque como madrugamos, a las 8 nos recogían. Ahora les contaremos qué tipo de excursiones son, dónde estamos, ¿no? Pero si a las 8 te recogen, ya la fiesta empieza la noche anterior, a los preparativos, ¿no? Para ver una especie de también caminata, yo qué sé. Entonces, en general, no tuvimos mucho tiempo como para dejarlo bien, ¿no? Y acá estamos, así que doblemente gracias, porque es complicado meterse un lunes. Y son unos capos, acá están los de siempre. Vamos a seguir leyendo poquito a poquito. Empieza a sumarse bastante gente. Los comentarios. Y activarse un poquito el chat. Sí te recomiendo que después acumulen los comentarios, como a mí la vez pasada. Y me hice un lío. Toti está por aquí, hola, mirándolos Buenas, desde Toti. mi trabajo. Ves que claro, la Qué gente grande. está trabajando. Desde Uruguay, Toti. Mari Ram también nos saluda. Hola chicos, Lucas Oya, ¿cómo va eso? Buenas. En España lo tienen más fácil, claro, porque allí son las 8:30 de la tarde. Digamos que habrá mucha gente que haya terminado su jornada laboral, algunos que no, pero bueno, no es un horario tan raro como un lunes a las 3, 4. A las 3, 4 de la tarde en Sudamérica, que claro, está complicado. Sí. Dice Oski, recién entro en mi casa, claro. Opa, lo enganchamos, te casamos, buenísimo. César Rubinich, hola chicos, ¿cómo están? Saludos de San Luis, César y Elsa. Desde San Luis, acá, vecinos. Iremos prontito, yo creo, para San Luis. Sí, un abrazo, César. María Teresa Medina nos saluda, hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas. Qué bueno, no, la verdad es que se agradece que estén bancando acá un lunes. Porque si no, también la opción era subirlo y saltarnos el preestreno. Sí, pero dijimos ya que total vamos a estar en la furgo sí o sí, subiendo el vídeo, estando para el estreno en el chat, pues metemos otro preestreno y quien esté, pues está. Y si no, también hay mucha gente que nos dice que los ven después, y eso se nota en las visualizaciones también. Sí, claro, y mirá, incluso si casás a alguien volviendo del trabajo, se toma su mate, comen, acá estamos para charlar un ratito. Exacto. Es un extra. Y nada, os contamos que ya emprendimos ruta. Bueno, en realidad que el vídeo de hoy, el que se está subiendo para hoy, es la vuelta a Argentina, porque ya estamos en Argentina, como os contamos en el preestreno de la semana pasada. Volvimos después de ese mes que estuvimos en España y regresamos a San Rafael, regresamos a nuestra casita. Teníamos allí a la furgo en casa de... ¿Arrancó? ¿Arrancó? Lo veremos. Veremos. ¿Hubo lío? ¿Hubo lío? No os vamos a hacer spoiler de si hubo lío o no hubo lío. Pensad que estuvo un mes la furgo parada. Muerta, sí. Lo dejamos cerca de la casa de unos amigos que ellos también guardaban su furgo en el mismo garaje. Tienen una furgo, ellos también viajan y por eso los conocimos. Y la dejamos ahí aparcadita al lado de ellos. Y la verdad es que nos despreocupamos porque podíamos haber dicho, bueno, arráncamela de vez en cuando o así. Pero dijimos, nah, yo creo que la Duki se lo va a bancar. Juan, nuestro amigo, un abrazo para los dos, Juan y Paz, ahí desde San Rafael.
nos apoyaron bastante ahí en la estancia en Sanra y nos dijeron, ¿querés que te la lleve a cargar? Si no, hay cargar la batería. Sí, hay unos lugares que te hacen una carga bien lenta para darle mimos a la batería. Dijimos, nah, mira, que muera si quiere. Total, ya tiene bastante tiempo esta batería. Y no, bueno, no, ya estoy spoilando que arrancó. A ver, bueno, da igual. Ahora lo verán. Pero nada, muy bien. Contentos con volver a la furgo. Y bueno, fueron unos días de eso, de volver a la furgo, organizar las cosas otra vez, porque al final fue un mes de estar fuera. Vinimos cargados, evidentemente, porque llevamos muchas cosas. Y siempre aprovechamos para traer un par de... Y no es lo mismo que estar en tu casa, en tu apartamento, que dejar las maletas en una esquina y ya las desharás y organizarás. Aquí estaba todo por el medio, evidentemente, pero a la vez también tuvimos que ir al súper a comprar todo. Porque no teníamos nada. Porque habíamos vaciado todo para evitar problemas con bichos y esas cosas. Entonces, claro, se acumuló toda la compra de todas las cosas que compramos, más todas las cosas que trajimos. Bueno, sí. Estuvimos ahí unos días un poquito así a vueltas. Sí. Y eso es un poquito de lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy, cómo fue esa vuelta digamos. La vuelta a la furgo, la vuelta a casita. Sí, y contentos porque nos recibió bien. Nosotros seguimos felices en Mendoza, en Sudamérica en general, pero seguimos contentos en Mendoza. Encima el clima está buenísimo. Bueno, es verdad que esa semana nos agarró viento sonda, que esto lo comenté, me parece, en el vídeo, en el preestreno pasado. En el preestreno pasado. Pues fue en estos días del vídeo de hoy. Y con la vuelta, con el clima, salimos ahí a pasear, estábamos en el Parque Irigoyen, como siempre, en San Rafael, hicimos base en nuestra segunda casa. Ya no estamos ahí, spoiler. Por eso estamos tranquilos. Siempre hay que dar un... Si nos siguen en Instagram ya saben dónde estamos. Sí, o en Facebook, que hay gente que tiene Facebook y no Instagram. Es el mismo contenido, más o menos. Voy a saludar un poquito más al chat. Que si no, después, Mariel Preo, hola genios, nos saluda. Buenas, Mariel. Ceci también está por aquí. Ceci. Isabel La Rosa, hola chicos, los estaba extrañando y esperar otro hermoso vídeo como los que hacen ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, siempre está con nosotros. Daniel Castro dice, hola, los veo desde Coquimbito, Maipú. Maipú, estuvimos mucho en Maipú. Ahora estamos en la provincia, pero en dirección opuesta. Sí. Qué bueno, mira, Maipú, qué lindo. Rubén Señoriz también está por aquí. Hola, hola. Hola, tocayo. Dice Oski, somos fieles en directo o después, pero que lo vemos, lo vemos. Qué grande, sí, Oski. Además, mira, el otro día charlando en comentarios, charlábamos que cuando se sube justito los videos, a veces el 4K no te carga hasta 15 minutos después de que se subió el video. Y lo volvió a ver en el 4K, en la televisión, así que un capo. Leonardo Viani, Mendoza los espera. Ya estamos en Mendoza. Estamos disfrutando unas excursiones, ahora hablamos. Porque... igual se refiere a Mendoza capital. Ah. Mendoza provincia estamos. Sí, es que es gigante. Rubén Soya Juanes dice, ¿qué tal chicos? Se ve que hay lindo sol. Sí, bueno. Está un pelín nubladito, pero la verdad es que la temperatura por el día está bastante Yo estoy de pantalón corto, o sea, está genial, la verdad. Es cierto que se nota que por las noches aún refresca, pero bueno, iba a decir dónde estábamos exactamente. A ver si alguien sabe dónde estamos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde están los Pangea? Ahora lo decimos igual, ¿eh? Pablo Patitucci, hola chicos, siguiéndolos desde Suiza. Wow, qué desde lindo, Suiza. Me acuerdo, Suiza. sí, me acuerdo que contó de Suiza. Qué bueno, qué lindo, tiene que ser espectacular. Suiza. Mercedes Gómez también está por aquí. Desde Galicia, Mercedes, un abrazo. Fede Bombicini, hola, muy lindo el canal, saludos, muchas gracias. Fede. Muchas gracias, Fede, no Fer. Néstor también está por aquí, hola, saludos de Mar del Plata. Es verdad, saludos, Néstor. Mar del Plata debe empezar ya. Qué lindo, a calentar motores. A calentar motores ya por Mar del Plata, ya primavera. Tenemos ganas de playita, ¿eh? Sí. Dice César Cor, hola gurises, se les ve más jóvenes. Es que no va muy bien la conexión. Cuanto más blurry, cuanto más nublado. Claro, es como un filtro, ¿no? Sí, pero el video de hoy había planos de cerca. Es que no ten... mira, hoy, que además yo creo que el video va a tardar unos 10 minutitos más. ¿Para qué negarlo? ¿Para qué negarlo? Acá en confianza, en naturalidad. Les comentamos que a veces hay planos muy cerca con la cámara porque se nos rompió el trípode. Cierto. Tenemos un dilema. Ahora no se rompió el trípode. Es un temazo, ¿eh? O sea, hay que tocarlo a profundidad. La GoPro tiene unas pestañitas. ¿Dónde la tenemos? Es que es... Está aquí. A ver,
Tiene unas pestañitas que con esas pestañitas se adaptan todo tipo de trípodes, accesorios, todo. O sea, la base de la GoPro son esas pestañitas. Pues se rompió una pestañita. Y esas pestañitas, porque la GoPro es tan diminuta y nadie te ve que estás grabando, estás así, tiki tiki, pero las pestañitas están agarradas por unos tornillos diminutos. Que falta una, tiene que haber dos de estas, falta la otra. Bueno, pues no lo van a ver, pero aquí hay hay 4 tornillos chiquititos, diminutos, que agarran este soporte. Este soporte ya lo compramos. Tenemos el repuesto. Tenemos el repuesto. Y el repuesto trae el destornillador preciso para esos tornillitos. Aparte de que ya la GoPro en sí ya te traía uno. O sea, tenemos 2 destornilladores de ese tipo. Sí, pero es que me da ganas de hablar burdamente y mal, pero son horribles esos tornillitos. No sé quién los inventó. Sobre todo por un aparato que lo metemos en el agua, traga sal como nadie. Entonces, después de 2 años usándola, esos tornillos no salen ni a tiros. Entonces, tenemos un problema, tenemos el repuesto, pero no podemos quitarlos. Digamos que ahora tenemos que grabar, a ver si se ve, así. Hacete un poquito más para aquí, para que vean. Así. Grabamos así. No tenemos el trípode para poder... Claro. Entonces... Sí, así que a veces salimos demasiado cerca. Todo esto venía por ahí. Es un tema. Y bueno, y no es que seamos inútiles, se lo dimos a amigos a ver si tenían más mucha maña. gente lo intentó. Eso nos sale. Nos dijeron que busquemos una casa de informática o electrónica que tienen muchos más aparatos y acostumbrados a sacar esas cosas. Pero el tema es que no tenemos trípode, en la cabina se complica a veces para grabar. Antes iba apoyado el trípode mirando para enfrente. Bueno, estos son los behind the scenes. Pangea. Gastón Dardo González, vi muchos de sus vídeos. Me divierto mucho, sigan disfrutando y compartiendo sus aventuras. Muchas gracias, Gastón. De La Plata. Qué lindo. Nos alegra un montón que les guste el estilo, bueno, nuestra forma de ser y viajar con nosotros. Dice Pablo, me tomo un café mirando los Pangea y después lo veo completo. Muchas gracias, Pablo, qué genio. Un lunes, o sea, no se puede pedir más. Gracias por el apoyo. Fanny Iriondo también está por aquí. Hola, Fanny. Siempre fieles desde Granada. ¿Ya volviste de las vacaciones? Ya volvieron, Fanny. Sebastián Caldas, buenas, ¿cómo andan? Yo por ir a trabajar a Cortizo de noche. Ánimo, con Sebastián. El turno. Sí, claro, hay gente que trabaja en turnos que esté donde esté le va a venir mal. Ánimo, Sebastián. María Alpre saluda por aquí. Hola, Mariel. Oski Guay. Alguien que repare celulares puede tener las herramientas. Sí, lo pensamos. Claro. En tiendas de tecnología o de esta informática minúscula. Que arreglen ordenadores, tengan más herramientas de precisión, quizá que puedan, que lo podamos ver. Pero no tuvimos tiempo aún a mirarlo, la verdad. Seguimos con la mano así. Nadie ve que estás grabando. Dice Mariel, vi casi todos sus vídeos. Wow. Son 2 genios. Muchas gracias, Mariel. Qué locura. Viajar es para siempre, nos saluda desde Don Torcuato. Hay viajeros por Torcuato. Sí. Qué bueno, sé que está Cristian por ahí. Hay algunos torcuatenses que se van sumando. Pero no vi nunca una cuenta de viajeros de Don Torcuato. Un abrazo grande. Viajar es para siempre. Muy lindo. Claudio Mariano dice, bienvenidos de nuevo. Muchas gracias. Muy buenas, Claudio. Y dice Toti, bueno, apunte gente que aún no le diga me gusta. Somos 33 y 23 me gusta. Ah, no salen los números ahí, ¿eh? Como lo de la billetera, no salen. Bueno, buenísimo. Nada, muchas gracias. La verdad es que yo me esperaba menos gente porque estamos en un horario rarísimo. Y bueno, vamos a... Es un día raro, pero también a la vez es un día en el que si estás en casa, pues tampoco hay muchos más preestrenos directos y estrenos de vídeos, ¿no? De este tipo de nicho. Claro. Es raro que la gente suba un vídeo un lunes, la verdad. Sí, es raro. Pero nosotros estamos aquí. Bueno, además tenemos calma, ya te digo que está subiéndose eso. ¿Te parece si vamos entrando y en agradecimiento? Espera, te voy a leer un momentito esto que me llama la atención. Marcos dice, saludos amigos, ¿probaron usando W40 o Penetril? Sí, yo le insistí. Esos 2 productos aflojan cualquier tornillo. ¿Lo dijo Rubén? Y ella decía, no, que como le vaya para adentro... No, yo decía, pero si le das más grasa, te va a resbalar más el destornillador. Sí. Esa era mi teoría. Le metí igual, pero con miedo, porque tampoco quiero que se le cuele para adentro y no sé qué podría pasar. Es que es justo ahí la... Le metí un poquito y no salió igual. Lo intentamos. También es verdad que tenemos miedo de seguirle dando con polenta, porque si le rompo, es como
Es como un tornillo estrella, pero con otra aspa para todos lados. Un asterisco, literalmente. Y si le doy con fuerza, voy a limar todas las puntas y a lo mejor le doy más trabajo a alguien de la tienda que nos ayude. Así que, ¿me entendés, no? Sí, queremos el primero una No tienda. quiero pulirle los y después bordes. ya forzar y si rompe, que rompa. Sí, que rompa. Dice Mariel, cuando sea grande quiero ser como ustedes. Ah, claro, tengo 58 años. Ay, nosotros Nunca es tarde. No, nunca es tarde. ¿No? Sí, nosotros también fuimos más jóvenes. Yo ya estoy en la segunda parte de los 30. O sea, es una pena, ¿eh? Pero no importa. Acá es un número. Debe ser un tornillo torque. Ah. No conocemos términos. La mostraría. Vamos es como a un asterisco. Tiene la cruz más otra aspa por el medio. Sí, un montón de puntitos. Pero bueno, no importa. Sí, y con la sal y todo. ¿Qué estabas diciendo cuando te interrumpí? No me acuerdo. ¿De qué estábamos hablando? Hablo del vídeo. Bueno, sí, iba a decir que como tenemos tiempo hoy, en agradecimiento a la gente que se une un lunes, podemos dar detalles de dónde estamos, qué estamos haciendo. A ver, hagan sus apuestas. ¿Qué estuvimos haciendo ayer? La gente que no nos sigue en Instagram, que no sabe aún dónde estamos, que apueste. Que vayan apostando a ver dónde creen que estamos ahora mismo. ¿Y qué que no sean los Soya, que lo saben. Claro. ¿Y qué estuvimos haciendo ayer? Vamos a contarles un poquito. Porque les va a gustar y además esos videos, estamos bastante al día. Esos videos vienen ya esta semana o la otra. Así que, nada, contentos por Javier acá. nos saluda, Javier Moglia. Saludos y cariños desde La Plata para ustedes dos. Muchas gracias. 29 manitos arriba. Saludos a La Plata. Ay, mira, en La Plata no estuvimos nunca. A ver si cuando hagamos la costa bonaerense pasamos por ahí de refilón. Dice Néstor, ¿en San Luis? No, seguimos en provincia de Mendoza. San Luis están los planes cercanos. No hay planes para el plan Pangea. La verdad es que ahora mismo no hay planes, pero es una opción San Luis, dentro de poco. Dice Mariel, no digo nada porque ya sé dónde están. Y Oski también, no digo nada. Están al día, estos están al día. Bueno, dejamos que alguien más tire alguna y decimos dónde estamos. Pero la cuestión es esa, que como venía diciendo, ayer nos recogieron a las 8 y volvimos de noche. A las 8:15. Sí, estuvimos como 12 horas de excursión. Así que se imaginarán que es una excursión intensa y que estos lugares que estamos conociendo en esta zona, la verdad es que nos sorprendieron. Veníamos como para completar y una vez que te vas informando y lo vimos en persona, están entre los lugares que más nos gustaron de Argentina. Ojo con las este dato. Cositas que hay por acá. Ojo con este dato que acabas de lanzar. This is important. Así que imagínense, nos gustaron mucho. Pero bueno, también es para gustos, colores, ¿no? Sí. Obvio. Bueno, dale, mándale. Decí. ¿Dónde estamos? No, es que nadie apuesta. Ah, bueno. Esperamos un par de apuestas más. Tienen que hacer una colaboración, dice Fede, con los de SN Challenge o algún otro canal que haga viaje. Pero SN Challenge, ellos están a nivel de Messi. O sea, ellos tendrán millones. Yo le vi algunos videos, son graciosos esa familia. Creo que viven en Estados Unidos, ¿no? Normalmente lo que hacemos es, con los viajeros que nos vamos encontrando, que tienen canales de YouTube, pues sí que hacemos un poquito ahí como de sinergia. Sí. También, por ejemplo, con Andy, de Viajar Vale la Pena. Sí, lo pasamos súper bien. Cositas, pero tampoco buscamos, ¿no? que suceda eso, sino si surge por encuentros, porque te vas conociendo gente. Claro. Al final, nosotros lo que hacemos es más bloguear lo que nos va sucediendo y lo que vamos conociendo, a hacer vídeos específicos de temática específica. No sé cómo referirme. No nos vamos a hacer un viaje ahora de repente a, yo qué sé, Santiago del Estero porque hay una juntada de algún viajero que te vendría bien, sí, vendría bien hacer colaboraciones, pero las vamos haciendo como surgen en el viaje natural. Exacto. Viajar a la pena. Con nuestros amigos de Viendo que Pinta, que tienen un huevazo de gente en Instagram y sin embargo no nos movemos por seguidores ni por colaboraciones. Fluye. Si hacemos con amigos es porque salen y porque estamos compartiendo acá en la vida real. Exacto. Y después, por ejemplo, hicimos 2 videos, uno para cada canal. De manera más orgánica, eso es. Eso. Con Viajar Vale la Pena, nos matamos de risa, grabamos 2 videos con Andy, uno en Tigre para su canal y otro en San Antonio de Areco, muy lindo, un día por ahí con él. Y eso, un poquito más natural. Dice Gastón, en San Juan. San Juan está para arriba, Rioja. No, para el lado opuesto.
Sí. Bueno, dale, vamos a Seguimos tirar, en la vamos a tirar. provincia de Mendoza y nos vinimos hasta Malargüe, en el sur de Mendoza, porque queríamos conocer esta zona sur y, Sí. digamos, como completar la provincia, ¿no? Ya habíamos estado en Mendoza capital, en algunos alrededores y también en lo que es la zona de San Rafael, por el tema de dejar la furgo, porque estaban nuestros amigos, estuvimos Está un el poco Cañón del como Atuel. yendo y viniendo a Mendoza capital, San Rafael, ¿no? Pero no visitamos demasiado tampoco. Considero que conocimos De la un montón. provincia, me refiero. A mí el Cañón del Atuel me explotó la cabeza, Sí. la ciudad de San Rafael con todas sus bodegas me explotó la cabeza, que si Laberinto de Borges por acá, en Ciudad Mendoza me encantó, es una de nuestras ciudades favoritas, Sí. porque es enorme, tenés de todo para hacer. Anduvimos en bicis tomando vino, es decir, mi sensación es de que vimos un montón. Vimos un montón, es verdad. A lo que me refiero es que fuimos a como alrededores de San Rafael y de Mendoza capital. Sí, sí, cerquita. Exacto. Y nos quedaban otras zonas para conocer de la provincia que queríamos. Dijimos que como no tenemos muy claro cuál es el plan y hacia dónde vamos a tirar, si para arriba, para abajo, para la derecha o para Chile incluso, dijimos, vamos primero de todo a completar esta provincia, que nos quedan un montón de lugares que queremos conocer, y una vez ya tengamos la provincia completada, veremos hasta qué provincia nos vamos a ir moviendo. Exacto. Así que estamos en Malargüe desde hace unos días ya visitando. Y ayer tuvimos una excursión a un lugar de aquí, del departamento de Malargüe, que nos fascinó y ahora sí, a ver si adivinan a dónde fuimos. Un lugar de aquí que tampoco es tan conocido. No, nosotros desde España no teníamos ni idea, no lo habíamos escuchado nunca, a lo mejor alguien que es de Argentina sí, pero claro, no vimos todavía el material, pero sí está grabado en 4K y sin duda espero que le haga justicia a las imágenes, porque era una inmensidad. Yo me hizo acordar, a ver si bueno, no voy a decir dónde, pero me hizo acordar a, bueno, no voy a decir nada porque la voy a leer, que nos gustó mucho, simplemente, nos gustó un montón, y ayer tuvimos una, hace 2 o 3 días otra, que ya viene el domingo que viene, compartiremos la primera excursión. Es un video bastante largo y completo ese, me parece, ¿eh? Sí, es como que ya visitamos un par de puntos de aquí de Malargüe. El domingo que viene será el primero y este del que os estamos hablando, que fue ayer, será la siguiente semana. Dice Oski, ¿Caverna de las Brujas? Uy, no. Con el palo. Dice Ceci, ¿El Sosneado? No, aún no fuimos. Vamos a ir. Tenemos que investigar el tema del Sosneado, porque nos gustaría llegar a lo que es el hotel del abandonado, el hotel de las termas del Sosneado, pero no tenemos claro que que sea muy accesible en esta época del año. Tenemos que investigar a ver si está el camino ya limpio, digamos, porque como está como más metido hacia la cordillera, no queremos encontrarnos con nieve. Sí, pero queremos ir. Casi seguro que vamos a ir. Dice Silvio Leone, Los Molles. Iremos, no fuimos aún. Pero iremos también. Estamos... Dice Rubén Señoriza, anduvieron por un lugar negro. Muy negro. Dice Gastón, ¿Payunia? Eso estuvo muy calentito como los volcanes. Sí, efectivamente, estuvimos en Payunia ayer y nos encantó. Explotó la cabeza de ese lugar, que no sabíamos que era así, y de verdad que de nuestros lugares favoritos de Argentina. Sí, una locura. La sensación esa que habíamos hablado cuando estuvimos en el re norte de Brasil, en los Lençóis Maranhenses, que para quien no haya visto ese vídeo es uno de nuestros lugares favoritos de Brasil, la sensación esa de inmensidad, de qué diminuto soy, pues esto es lo mismo, pero en vez de amarillo en negro. Claro. Bueno, y después a nivel geológico tiene mucho más chicha, data, que la compartiremos, es completamente distinto, ¿eh? Yo me refería a la inmensidad. Sí, porque como ibas fuimos en una excursión con una agencia y claro, vas en el vehículo y vas por esas pampas negras que le llaman, y nos acordó a cuando íbamos en el vehículo de la agencia en los Lençóis Maranhenses por las dunas, ¿no? Pero esto era como... Nada que ver. Con todo negro, no sé, nos vino esa a la cabeza, ¿no? Y es muy variadito, pero... la excursión fue variada, fue completa, la verdad es que quedamos súper contentos. Pero también con lo que viene la semana que viene, este domingo compartiremos no solamente un paseo por Malargüe, que tiene sus puntos también de interés, sino en otra excursión que hicimos. Aquí cerquita. Sí, así que la verdad es que llevamos como, no sé, menos de una semanita por acá. Y ya vimos un montón de Pero intensa y estamos contentos. Y estamos casi al día, se viene ahora. Nada,
Eso es lo que teníamos que contar, estamos por ahí. Del vídeo de hoy también ya hablamos un poquito, que va a ser la vuelta a la Van Life, vuelta a San Rafael, aunque el capítulo que viene ya le decimos chau a San Rafael. Y así están las cosas, si quieren preguntar alguna cosita más, pero así están los Pangea. La idea es eso, bajamos hasta Malargüe desde San Rafael, sí. Y ahora pues queremos ir subiendo por la 40, ¿no? A visitar pues eso, el Sosneado, los Molles, las Leñas, el Valle de Luco, todos esos puntos que nos quedaron en medio de la provincia que no visitamos aún, para poder completar la provincia de Mendoza y ya después decidir qué hacemos con sí, porque vida. La idea a corto plazo, lo decimos al principio del video que se va a publicar ahora, la idea a corto plazo está fácil, la tenemos. Como tenemos miedo del futuro, miramos así como a corto plazo, que es completar Mendoza. Y es una provincia muy potente. Después sí que tenemos muchas dudas, porque solo hay un verano. Y que nos hacían falta más veranos al año. Juntos, sí, sin esperar al siguiente, porque queremos visitar la costa bonaerense, nos falta todavía Mar del Plata más a fondo, yo qué sé, una rutita playera, aunque sea rapidita, Pinamar, no sé qué, San Bernardo, que yo me acuerdo fueron las últimas vacaciones en familia que hice, vamos a ir por ahí. Y yo qué sé, también me gustaría pasar un fin de semana en Tandil, donde la torre de Tandil, ahí quiero ir a la tierra del Potro. Entonces necesitamos un verano para la costa, pero también un verano para que no te congeles otra vez y puedas... Por la zona de Bariloche, que es un pedazo de lugar que nos quedó pendiente. No nos podemos ir de Argentina, no se puede acabar el plan Pangea sin Bariloche. Y un verano en la zona de Córdoba también, que también está bien. Aunque es cierto que Córdoba es bastante lindo. En primavera también. También podría ser. Y es cierto que estamos pendientes también porque ahora... hay un montón de incendios en Córdoba y está el tema complicado por esa zona. No sé si ya pararon, no lo sé, pero la semana pasada estaba calentito, nunca mejor dicho. Dice Ignacio, hola chicos, recién me puedo comunicar. Un cariño grande para ustedes de Isabel y mío. Qué bueno. Gracias. Muchas gracias por unirte, Ignacio e Isabel. Un abrazo para los dos. Desde Fuengirola, mirá. Dice Néstor, Mar del Plata en verano es un programón. Y sí, estuvimos en Mar del Plata a finales de febrero. Es como que llegamos ya como al final de... Estaba pensando que uno puede ir a un lado y el otro al otro. Bueno, pues mira, igual nos viene bien. ¿Qué te pedís? ¿Qué te pedirías? Uf. Es que esto es un drama. Si nos tenemos que separar y tenés que visitar uno de los dos lugares, Bariloche o la costa. Es que ella es muy playera. Pero es que Bariloche, Jesús, ¿eh? Yo iría, a ver, es que claro, me van a matar acá. Me van a matar. Tú te irías a San Bernardo porque quieres volver a recordar tus veranos de cuando eras pequeño. ¿Sí o no? Yo lo que iba a decir es que esto es como elegir entre mamá y papá. No es que deje de lado a ninguno. Pero yo me iría a Bariloche porque además de Bariloche en sí, te puedes meter en los lagos si tenés calor. Sí. Así que tenés un poquito de refresco también. Igual, no se va a dar la ocasión. Cualquier opción es buena, la verdad. No se va a dar la ocasión, no nos vamos a separar y vamos a estar en los dos lugares los dos. Dice Sebastián, tienen que pasar por Costa del Este, partido de la costa, Buenos Aires. Costa del Este, me suena un montón. Lo apuntamos. Pero eso no está cerca de Tigre, Costa del Este. Uf, me suena, tengo nubes. Costa del Este me suena a mí, yo no sé si estuve. Dice Rubén Señoriz, primera semana de enero a la costa, así ven a full toda la movida de ahí, que es como la semana fuerte, ¿no? Fuertísimo. Pero nos van a echar con el motorhome. No creo, nos portamos bien. Si vamos tan en la temporada. Nos ponemos lejos, nunca nos ponemos en primera fila. Dice Claudio, les recomiendo Punta del Agua. Punta del Agua. ¿Y dónde está Punta del Agua? Eso sí que nunca lo escuché, Punta del Agua. Dice Toti, tienen que salir y volver a entrar en Argentina. No me acuerdo cuánto les queda de visa. Buen punto. Buena pregunta. Puntazo para Toti. La camioneta... principios de diciembre tiene que estar fuera de Argentina, porque cuando cruzamos de Tierra del Fuego a Santa Cruz, estoy metiendo la pata. ¿Es Santa Cruz? No, que voy a... Río Gallegos de Santa Cruz. Como vamos a seguir cuando un poquito... cruzamos para el continente, nos dieron 8 meses, y esos 8 meses caducan ahora en diciembre y ya no se puede renovar ni nada. Pero a la vez, a mí también me caducan los 3 meses en diciembre, porque entramos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Rubén ahora ya entró como argentino, ya consiguió la documentación otra vez,
O sea, que él se puede quedar, pero yo me voy con la furgo. Así que se busque la vida. Nada, estaba poniendo ahí, como vamos a tomar 5 minutitos más acá, 10. Así que tenemos que ver, es otra cosa que hay que planear para ver por dónde renovar. Sí, la verdad. Es probable que lo que hagamos sea aprovechar que estamos en Mendoza cuando acabemos de recorrer Mendoza, que ya hará mejor tiempo, ya estarán los pasos más habilitados, cruzar a Chile, aunque sea para renovar, y volver a entrar. Sí, es que habíamos dicho de ir a Uruguay, pero la verdad es que estamos al lado de Chile. Puedes ir en un día. 3 horas estás allí y después vuelves. 3 horas, ¿qué digo un día? Y nos puede servir para renovar. Pero es un jaleo, ese es un tema porque se da la particularidad que los integrantes del Plan Pangea tenemos todos tiempos distintos. Yo me quedo. Vos 3 meses y la furgo medio mes, un mes. Sí, es curioso. Chicos, recién les puedo ver. Fuerza, chicos, dice Rosario. Un abrazo, Rosario, gracias por unirte. Dice Néstor, Bariloche en otoño, también. Bariloche en otoño. Muy buena opción. Villa La Angostura, comenta Fede también. O sea, dejar pasar el verano, hacer la costa y después ya en otoño irte a Bariloche. Negro. No está mal. Eso no está mal tampoco. Dice Silvio, hoy en San Rafael hay de nuevo viento zonda. ¿Otra vez? Bueno, le dicen, claro, es viento zonda con Z, pero aquí lo pronuncian sonda. Y no nos complicamos la vida. Entonces es sonda. Sonda. Entonces, ¿yo cómo tengo que decirlo? ¿Zonda o sonda? Vos decirlo sonda, es más fácil. ¿Para qué te va a meter la lengua dentro de los dientes? Es una buena pregunta esa, Yo creo que como se respeta a Coruña en vez de La Coruña, su idioma original. Pero eso no es una cuestión de escritura, es una cuestión de fonética. No sé. Y para no complicarte la vida, sí, sonda con eso. Ignacio Francisco, hola Rubén Anchi, besos. Hola Ignacio, ¿qué tal? Mira, siempre está con nosotros. Ignacio Ramos, los Reyes almorzaron en Vila García. ¿Es verdad? Sí, está el día, Ignacio. Mira, mi mamá nos estaba contando que estaban por ahí re cerca de casa, o sea, está en Carril, ¿no? Fueron a comer a Carril, sí. Sí, no sé si se acuerdan, el primer video que hicimos en Galicia, hicimos 4. Estuvimos tomando un café al final de la playa. Hicimos toda la costa con el helado, la del pueblo, y ahí al final, pues por ahí. Ahí estuvo comiendo los reyes. ¿El rey emérito? No, los reyes de ahora con su hija. ¿En serio? Uy, claro, porque la que es princesa o infanta, princesa. Ah, la que está en Marín. Princesa está haciendo la academia militar ahí en Marín. ¿Qué le fueron a recoger? Las notas. Están de paseo. Rosario dice, ya lo había leído, perdón. Viajar es para siempre en la Patagonia y playas alucinantes, también en los lagos, ¿cierto? Sí, al final con los lagos arregladas también. Nos gusta todo. Ah, mira, dice Claudio que Punta del Agua está al sur de San Rafael, cerca de Malargüe. O sea, que a lo mejor pasamos por ahí, no nos enteramos. O a lo mejor vamos a pasar, a ver. Voy chusmeando. Gracias por el apunte, Claudio, ¿no? Dice Marcos Pereira que Costa del Este está al lado de San Bernardo. Igual por eso te suena. Por eso me suena. Es que casi, a lo mejor, a ver si está mi mamá y mi hermano, que se pronuncien, que se manifiesten. Yo no sé si estuve en Costa del Este. ¿Estuve? Es que a mí me suena, hay acá un recuerdo bloqueado que tengo. Mar Azul, Mar de las Pampas también nos recomiendan. Costa, ¿no? ¿Qué iba a buscar? Las grutas, sí, las grutas. No, las grutas están en Buenos Aires. Bueno, final de Buenos Aires, La Patita. Es que dice Oski, cerca de Bariloche. Están también las grutas. Pero se refiere que... En línea recta, en línea horizontal, perpendicular. Sí. Daniel Marcelo nos saluda por aquí, dice, vayan a Punta Perdices, en Río Negro. Está apuntado también. Sí, es que hay un montón de lugares para ir en verano. No, mamá. Cerca de... Estamos a 4 horas de Punta del Agua, Anche. ¿Vamos? Sebastián Caldas dice, no, cerca de San Bernardo, la Lucila del Mar. Ahí estuve seguro. La Lucila del Mar. Costa del Este queda entre Mar del Tuyú y Aguas Verdes. Re chiquito, o sea, es lo que queremos ver al final, hacer una rutita, ¿no? Aunque sea rápida, sin recrearnos 3 meses, pero hacer una rutita costera. Nada, te contaba que estamos a 4 horas de Puntas del Agua. Hay un pequeño río, estoy viendo, mira. Bueno, vamos a chusmearlo si nos queda de paso, ¿no? Giselle Ambrosi, hola chicos, Juan y Giselle de La Plata, recién nos sumamos. Muy buenas. Luego Giselle vuelvo para atrás. Bueno, no te preocupes. En resumen, estamos acá haciendo el directo que iba a ser ayer, pero en vez de cancelarlo y solo subir el video, porque ayer tuvimos una excursión, eso lo escucharás y rebobinas, que fue de madrugada a noche casi.
Y bueno, desde el día anterior lo estuvimos preparando y al final no nos dio tiempo a dejar el video bien. ¿Y para qué dejarlo mal? O irnos con la intriga de si está bien. Así que lo dejamos para hoy. Subíamos, quien esté disponible, sabemos que están todos estudiando, trabajando o ocupados, pero quien esté para tomarse un subirse, creo que tarda 5 minutos más. Lo podemos programar para y ¿Para media. O y cuarto. Para y cuarto. Como quieran. Pues cámbiale la... No sé si... Sí, lo pongo para y cuarto. Pero vamos viendo también cómo se sienta la gente aquí. No hay obligación de nada. Y eso, estaba resumiéndole a Gisela. Pero básicamente es eso. Estamos acá para quien se quiera unir. Estamos pasando la tardecita. Nos falta el mate. Nos falta el mate. Siempre nos falta el mate. Para la siguiente. No, pero a ver, hoy tenemos excusa. Hoy tenemos excusa. Nos quedamos sin agua. Sí. No, pero sin agua literal. O sea, eso es lo último. ¿Están viendo este chorrito? Es lo último que Así que de acá rajamos a un supermercado. Nada, así que estamos acá pasando el rato para quien se quiera unir. El video de hoy va sobre la vuelta a Sudamérica, la vuelta a Argentina, la vuelta a la furgoneta. O sea, queríamos mostrar un poco los entresijos de estar en la furgo, porque es diferente, ¿no? Llevábamos 4 videos, un mes y algo, sin la furgo, así que teníamos ilusión de la vuelta a la van life. Decirle hola de nuevo a San Rafael, pero ya el domingo que viene es chau San Rafael por el momento y nos vamos a pasear. Dijimos, para los que se estén uniendo ahora, que estamos en Malargüe y ya llevamos unos poquitos días, hicimos 2 excursiones. La Payunia fue una y nos la otra ya el domingo no vamos a dar. Tampoco vamos a decir tanto. La decimos en el domingo en el preestreno. Exacto. Para quien se una. El domingo tenemos una cita. Está como cortando, se dicen. ¿Sí? Se pixela un toque. A ver si tenemos datos, yo creo que sí. Si es demasiado mala, YouTube te echa. Así que nos pasó alguna vez. Así que mientras se corte la comunicación un segundito, no pasa nada. Esperamos un segundo que se recupere. Vídeo programado para las 4:15. Ok. Sí. ¿Es una pregunta? Los que se unen. No sé si me estaba preguntando a mí. Tengo acá la computadora. Dice Gisela, agradecemos el cariño y respeto que ponen en cada lugar. No en cual país sea, y se los ve una pareja tan linda. Amamos la sapiencia y la curiosidad para saber mostrar lo mejor todo. Muchas gracias. La verdad, valoramos mucho ese comentario. Hay gente, acá podemos abrir un temazo también. Te quedan 5 minutos, ¿te da para No, ¿cómo que 5 minutos? No me da, esto no procesó. Iba a comentar que hay cosas que siempre te van a gustar más o menos de un lugar, pero es simplemente porque no es tu lugar de origen y siempre va a haber diferencias, porque tenés una referencia, que es tu casa, entonces como algo va a ser diferente, pero hay maneras de comunicarlo y es verdad que a veces no es que mostremos todo color de rosa, no, si rebobinan y están siguiendo todos los videos, tuvimos quilombos, tuvimos problemas, se nos rompieron cosas, tuvimos problemas que una vez tuvimos que ir en chancletas 3 horas salir a Uruguay por unas cosas de burocracia. O sea, problemas tuvimos, solo que tenés que tener perspectiva, intentar razonar un poco por qué pasan las cosas, pero respetando que estás en otro lugar, no tenés por qué cambiarlo, vos tenés que adaptarte. Yo siempre le pongo a ella el ejemplo cuando hablamos entre nosotros de estas cosas, que si vas a la India o yo qué sé, a la China, que son culturas radicalmente, porque al final Uruguay, Argentina, España, somos todos iguales, o Chile, no sé dónde están, pero si te vas a una radical, vos le vas a decir a los indios que por qué tienen las vacas sueltas en las calles. Te parece una locura, pero lo tienen porque son sagradas y sus cosas, ¿no? Así que bueno, intentamos tomar las cosas diferentes con calma y bueno, y eso somos nosotros. Y con paciencia, yo creo que tenemos mucha paciencia también para las cosas, nos damos tiempo para procesar las situaciones. No vinimos para calentarnos. Exacto, no vinimos para estar enfadados con el mundo, con el sistema y con las cosas que pasan. Ni para cambiar a nadie. Entonces, pues eso también, lo que se muestra un poco en los vídeos, yo creo que se refleja esa tranquilidad que tenemos, yo creo. Sí. De asumir las cosas y de buscarle, bueno, pasa esto, vamos a ver cómo podemos hacer, tal. A veces, claramente, nos cabreamos, pero bueno. Sí, pero es diferente a que se puede decir burdamente que se muestra todo lo color rosa,
Pero no, si tuvimos nuestros quilombos también, pero siempre la misma actitud. Bueno, entonces, el video está subido, confirmado, está procesando. Lo de siempre, esperemos que se vea bien, que YouTube espabile. ¿Lo pusiste para el cuarto? Lo puse para el cuarto, Muy en 5 minutos. A ver, lo podría poner para y media, pero yo creo que ya charlamos bastante. ¿Qué dicen ustedes? Aunque veo bastante gente, o sea que... ¿Dónde estabas leyendo? Estabas por aquí, ¿no? Después de Giselle. Estaba con Susana Muñoz. Hola chicos, no se me activó la notificación. ¿Del directo? YouTube a veces. Ah, mira, YouTube. YouTube. Pero bueno, es mejor tenerla, la campanita, porque hay veces que hay cosas... Sí, pero si no se le activó, no se le activó. Sí, no sé. Por eso digo YouTube. A veces así. Sí. Mariel. Estuvieron en Montehermoso, cerca de la Sierra de la Ventana. Eso es por Tandil, ¿no? No, es Bahía Blanca, cerca de Bahía Blanca. Sí, examen. Bahía Blanca. Las playas del Montehermoso son enormes. El agua en 5 grados, más cálida, y el sol nace y se pone en el mar. Ah, qué bonito. Qué guapo. Mira, muy chulo. Me suena mucho vamos a echar un Montehermoso. vistazo. Me suena. Montehermoso, pero Montehermoso no está cerca de Sierra de la Ventana, ¿no? Porque Sierra de la Ventana... Sí. Bueno, pues Sierra de la Ventana está seguro por Bahía Blanca. Ah. Capaz que pasamos, porque estuvimos en Bahía Blanca cuando íbamos hacia Ushuaia, pero no paramos. Cuando estemos por la costa, al final todo eso nos va a quedar a 1 hora, 2 más, y ya lo haremos. Buenísimo. Dice, vimos cosas que pasaron, pero nunca abandonen el camino mientras los haga felices. Muchas gracias, Giselle. Gracias por el apoyo a todos, a todos los que se están uniendo acá un lunes. Vemos que se van sumando más. Buenísimo. Son estoicos ante las vicisitudes. Eso está muy bien. Qué bien hablado. Y dice, Oski, la cámara no miente. Fin del comunicado. Un abrazo grande para Fede, Oski, todos, la verdad, por el apoyo de siempre. Bueno, yo creo que vamos a ir cortando porque faltan 3 minutos y así le damos tiempo a la gente que se acomode para el vídeo. Bueno. Podemos poner el link por aquí. A ver, bueno, el link estará en breve. Vamos a probar si ya está el link. Yo creo que no. El video está subido, pero YouTube se toma 2 minutitos más porque dice, no vaya a ser que están subiendo cosas ilícitas y lo procesa. Una cosa es la subida y otra el procesado. Ahora mismo lo está procesando, le faltan 2 minutitos, que va a estar en tiempo igual, pero es lo que te hace que todavía no está el link. Se viene ahora. Se viene ahora. Formaron una bella comunidad, dice Giselle. Buena semana para todos. Vayan a buscar agua, dice Mariel. Sí, ahora tenemos que ir al súper a comprar. Sí, después del video, no tenemos nada. Sí, después es que nos llevamos el agua que teníamos para la excursión y volvimos de noche y nos quedamos sin agua. Sí, bueno. Bueno, pues quedan 2 minutos. Yo no sé si le va a dar tiempo a procesar. Si no, nos vemos ahí. Hay cuarto o hay 20. Estará en algún momento. No, pero en algún momento literal. A ver si lo puedo mostrar. A ver si se ve. Ya ven la miniatura. ¿Ven la ruedita que está por aquí? Bueno, esto está creciendo, le falta 1 minutito. Está viendo si tenemos alguna cosa que no se debe. Bueno, gente, pues hasta aquí el preestreno de hoy. Nos vemos en el chat en vivo del vídeo y nos volvemos a ver el fin de semana. El domingo que viene. Así que muchas gracias a todos. Un abrazo grande. Chao. Chao.